y radiación, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta pieza informativa que nos da pie precisamente para saludar a nuestro otro invitado en la línea telefónica. Se trata del doctor Gerardo Rojas Sánchez. Él es neumólogo y lo saludamos con gusto este día. Doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Belén. Estamos aquí siguiente programa. Gracias por aceptar esta conversación. Doctor, de acuerdo a lo que hemos escuchado de parte de nuestras compañeras reporteras, estos contextos que nos han ilustrado bastante bien el tema, la primera reflexión que nos ha dado el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, en su opinión, este tipo de terapias, ¿qué tan digamos, fructíferas pudieran ser en el tratamiento de pacientes graves con COVID-19? Sí, yo creo que los comentarios anteriores son verdaderamente importantes. Yo me voy a ir un poquito más a la historia y voy a comentarles, iniciando que el uso de la radioterapia evidentemente no es algo nuevo. Es muy probablemente que antes de la terapia antiviral, los primeros datos que tenemos del manejo de las neumonías virales fue precisamente en los años 40 del siglo pasado. Entonces, de tal manera que, bueno, es como volver otra vez al pasado, a revivir un viejo tratamiento, o llamaríamos un nuevo viejo tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo importante que destacar porque los primeros estudios, de hecho, datan de 1943, donde se publicaron los primeros 3 estudios, donde ya evidentemente había algunos datos interesantes en relación a al manejo de los pacientes con neumonías virales. ¿Sí? Y estoy haciendo un poquito atrás porque los antibióticos nacen después del año 45 y posteriormente en los 50 aparecen los primeros antivirales. Entonces, bueno, es algo importante. ¿Qué opino yo de la radioterapia a dosis bajas? Pues bueno, para empezar, las dosis bajas de radioterapia, en mi opinión, no son de alguna manera, no tendría que tener algunos efectos adversos en las cuales ocurre pues con la radioterapia para el tratamiento de del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y hago una analogía del cáncer de mama, donde se utilizan 100 veces más el nivel de radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama. Entonces son dosis relativamente bajas y que de alguna manera el 0.5 a 0.07 grays, que son los que se recomiendan para la radioterapia a dosis bajas para el tratamiento de neumonía para COVID, pues creo que desde el punto de vista, creo que no es malo, ¿no? Y tiene un efecto fisiopatológico muy importante porque tomando en cuenta que las células o la célula más importante, que es como el orquestador pues de la respuesta inflamatoria en COVID, que es el macrófago, y los dos fenotipos, uno el fenotipo 1 M1 y el M2. El M1 es un macrófago que se encarga de iniciar la respuesta inflamatoria, que después se desordena, ¿sí? Se desordena, y es lo que produce toda esta cascada inflamatoria a la que nos ha referido el paciente que padece la enfermedad de COVID-19. Entonces, la radioterapia, de alguna manera, sería una alternativa para que ese blanco, ese macrófago M1, que es inflamatorio, se convirtiese en un fenotipo M2, que es un macrófago que es antiinflamatorio, ¿no? Entonces, de tal manera, creo que no es no está fuera, pues, de que utilizar las dosis bajas de radioterapia pudieran ser eficaces en el tratamiento de la neumonía por COVID-19. Sin embargo, sí quiero aclarar que tampoco no es la gran panacea, ni tampoco tendríamos que hacer ninguna aseveración en relación a que puede ser la cura para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es una alternativa más, y bueno, ya lo vimos con otros fármacos que también son antiinflamatorios y que se utilizaron para la artritis reumatoide y que ahora fue un tratamiento
que en inicial podría ser que era un tratamiento efectivo para la enfermedad del COVID-19. Por último, nada más comentarles, Belén, que esta cascada inflamatoria, que es la que creo que predomina después de los 10 días de verse infectado por el virus SARS-CoV-2, entonces esta inflamatoria es una respuesta inflamatoria en algunos pacientes muy desordenada y que predomina exactamente esa cascada proinflamatoria, ¿no? Y la cascada antiinflamatoria se ve de alguna manera dañada, ¿no? Y por el otro lado, que el daño a nivel endotelial se está produciendo también un desorden en la cascada de la coagulación, que puede ser algo que impida, pues, de alguna manera los tratamientos actuales para la mejoría de los pacientes. Y hay dos aspectos importantísimos: la microangiopatía que está ocurriendo a nivel de la circulación pulmonar y por otra parte la respuesta inflamatoria desordenada, pues, que ocurre, ¿no? Entonces, para finalizar, sí me gustaría comentar que las dosis bajas de radioterapia pues sí se requiere también de algunos estudios y que sí, bien ya lo comentaron, ya se están realizando en Europa, sobre todo a cargo del doctor Pedro Lara Jiménez, que es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario San Roque en las Palmas Gran Canaria. Entonces, bueno, esperemos los resultados y veremos realmente si esto realmente nos va a ayudar o beneficiar en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Doctor, ¿observa usted algunos riesgos, algunas contraindicaciones, aun cuando se trata de dosis bajas? No, yo considero que esas dosis trabajas que se están utilizando para el tratamiento no necesariamente causan efectos adversos, ¿no? Hay que recordar que se revive la historia de estudios, los primeros estudios que fueron hace 75 años, y que realmente se requieren de los estudios, al menos los estudios preclínicos, no parece que haya ningún efecto adverso. Sin embargo, esperaremos ya los estudios clínicos. Y bueno, yo creo que tendría que ver este riesgo que puede producir las radiaciones, identificando primeramente cuál sería la dosis óptima, ¿sí? Cuál sería el mejor momento, el momento más oportuno, el número de fracciones para la radiación y el volumen a irradiar. Yo creo que esto sería muy importante y en el futuro, pues, ver cuál sería el riesgo, beneficio de este tratamiento, ¿no? Entonces, concluyendo, creo que no habría ningún riesgo importante y, pues bueno, sería un tratamiento indicado, incluso pacientes que están severamente afectados por la enfermedad y también en aquellos también que en algún momento no son candidatos a entrar igual a las unidades de cuidados intensivos y que puede ser una alternativa también de tratamiento, ¿no? Nos acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien tiene algunas preguntas para usted, doctor. Muchas gracias. Buenos días, Gerardo. Qué gusto saludarte como siempre. Preguntarte tu opinión al respecto del riesgo que pudiera existir de la utilización de estas dosis bajas de radioterapia, que sería con rayos X a dosis bajas, como han sido los reportes originales de hace efectivamente varias décadas, sobre todo a inicios de la década antepasada. Esta inhibición en la actividad de macrófagos podría representar un riesgo de infecciones secundarias en pacientes hospitalizados, como por ejemplo infecciones nosocomiales. Y la otra pregunta que te quiero hacer es si la utilización de radioterapia a dosis baja podría tener objetivos secundarios como por ejemplo la reducción en el riesgo de fibrosis pulmonar de mediano y largo plazo, que por cierto estamos viendo cada vez con más frecuencia en pacientes con COVID-19. El primer punto que usted señala, sobre todo sobre las infecciones, creo que no tendrían un riesgo tan importante.
porque de hecho en la actualidad dentro del tratamiento que estamos utilizando como un tratamiento antiinflamatorio pues son los esteroides. Entonces creo que las dosis bajas de radioterapia no cumplirían pues al menos con ese criterio, porque son relativamente muy bajas, como usted lo acaba de mencionar. Lo que me parece muy importante es el segundo punto que usted señala, que es del punto de vista de la historia natural de la fibrosis pulmonar, porque la primera etapa de la fibrosis pulmonar, recordarlo, es la etapa inflamatoria. La etapa inflamatoria sabemos bien que si logramos detenerla, entonces muchos pacientes que pudiesen ir a una fibrosis rápidamente progresiva, la estaríamos inhibiendo, incluso lo hacemos con los esteroides. Entonces creo que sería un punto muy importante de destacar aquí, porque lo comentamos y lo hemos seguido diciendo que un estudio que ha sido muy útil y específico ha sido los rayos X, o sea, la tomografía sobre todo de alta resolución, en la cual nos invita a todos, cuando se observa un aspecto en vidrio despulido o vidrio alumbrado que nos señala inflamación. En este momento es muy importante agregar los antiinflamatorios, ¿sí? Y bueno, entonces, terminando con su pregunta, yo creo que sí es importante bloquear de alguna manera que la respuesta inflamatoria continúe de esta forma desordenada, y que a la larga o en un futuro igual próximo los pacientes pueden desarrollar fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante destacarlo. Y por el otro lado también es revisar un poco más la inflamación que se produce al daño endotelial, y que eso también favorece también a moléculas de lesión, a otros factores, también interleucina, sobre todo 1 y 6, que son de alguna manera los precursores del daño intersticial a nivel pulmonar, ¿verdad? Es muy importante la implementación de estrategias de detección temprana y de tratamiento oportuno de pacientes que están virando hacia fibrosis pulmonar durante las primeras etapas post-COVID, porque creo que puede convertirse en un problema de salud pública a nivel mundial. Ya se han acumulado más de 500,000 de fallecimientos en el mundo, pero estamos hablando de aproximadamente ya 22 o 23 millones de personas infectadas a nivel mundial. 15% de ellas han tenido cuadros respiratorios graves o incluso críticos, y ese grupo de población podrá representar un blanco importante de riesgo para el desarrollo de fibrosis pulmonar, de tal suerte que si a esto sumamos que son pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, obesos o adultos mayores, sí tenemos que poner muchísima atención en el tema de fibrosis pulmonar, y quizás en todo el mundo la rápida implementación de estrategias, pero también de centros de rehabilitación pulmonar, de lo cual tú tienes mucha experiencia, por cierto. Pero creo que independientemente de los protocolos que se implementen en este momento, que creo que muchos de ellos debieran tener como sus objetivos secundarios también el evitar el riesgo de fibrosis pulmonar a mediano o largo plazo, pues también la identificación temprana de este fenómeno en el momento post-COVID. Sí, así es, doctor. Y por último, nada más, hacer una reflexión de si era necesario tantas muertes para conocer el efecto, por ejemplo, de Remdesivir en un estudio autorizado, ¿no? Ciertamente, o permitir otro tratamiento milagro como lo fue la hidroxicloroquina. Entonces, yo creo que sí tendríamos que tener y mirar un poquito más, que la enfermedad nos está enseñando otro patrón, sobre todo, que tiene que ver con la inflamación y con los trastornos microangiopáticos, ¿no? Entonces, habría que ver esto. Y estoy de acuerdo con usted, la implementación de la rehabilitación temprana está siendo
muchos beneficios, y sobre todo creo que estamos llegando a un punto donde la oxigenoterapia, el tratamiento inflamatorio y la rehabilitación pulmonar van a ser en un momento lo que sí va a cambiar la sobrevida de los pacientes que enferman por COVID-19, ¿verdad? Muy bien, doctor Gerardo Rojas Sánchez, neumólogo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias y hasta pronto. Nos deja muchos datos sobre la mesa, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy valiosos. Podemos comentarlos después de la pausa. Regresamos, usted no se vaya.